Con esta estrategia solamente tenemos que hacer lo que nos dice este indicador y en los últimos 30 días hubiéramos generado un beneficio neto del 30%. Vamos a ver cómo es que funciona. En el último video que te voy a dejar arriba a la derecha estuvimos probando una estrategia de trading que utiliza la nube de Ichimoku y el RSI. Después de ese video yo seguí investigando un poco más y encontré otra estrategia que me gustó mucho y que sirve para operar en el mercado de Bitcoin en un gráfico de 30 minutos. Y al parecer los resultados son bastante buenos. Para esto vamos a agregar el indicador de Ichimoku al gráfico y solamente vamos a usar este indicador. Pero no vamos a usar la configuración normal del Ichimoku porque probablemente con eso no vamos a tener buenos resultados, o al menos eso estuve notando yo al haber hecho el backtesting, pero por eso vamos a cambiar algunas cosas de la configuración. Si vos vas a usar este indicador dentro de Prime XBT porque vos vas a analizar y a operar en esta plataforma, en ese caso la configuración va a ser la siguiente. Vas a poner el Tenkan en 41 y el Kijun en 130. Después también podés cambiar los colores, eso ya depende de vos. Yo los voy a cambiar, voy a poner el Tenkan en color celeste por ejemplo, el Kijun en color rojo, el Chikou en color amarillo, el Senkou en color verde y el Senkou Spam B lo vamos a poner de color rojo. Esto es opcional, pero yo lo voy a hacer así para simplemente explicárselos más fácil en este video. Ahora, si vos sos de esas personas que analiza en TradingView y después se va a operar a su broker, como puede ser Prime XBT, la configuración que vamos a poner es diferente. Nos vamos a ir a la configuración del indicador y vamos a poner los siguientes datos. En conversión vamos a poner 41. En la línea base vamos a poner 130. En Spam B vamos a poner 260 y después en desfase vamos a poner 130 de nuevo. Después obviamente en estilo nosotros podemos cambiar el estilo, los colores y demás que como ya saben son prácticamente los mismos a los que comentamos recién. La línea de conversión de color azul, la línea de referencia roja, el Chikou Spam de color verde, el Spam A de color verde y el Spam B de color rojo. Ya viene predefinido así que me imagino que no van a tener que cambiar nada. Las señales de compra son muy sencillas de entender, pero presta mucha atención porque no se suelen dar tan seguido como parece. Recuerden entonces, la línea azul es el Tenkan Sen, la línea roja es el Kijun Sen, la línea amarilla es el Chikou Spam y después tenemos la nube de Ichimoku de color verde y de color roja. No voy a explicar la verdad muy a fondo estos indicadores porque este video se trata de la estrategia y ya hicimos un video en un pasado donde explicamos estos indicadores a fondo. Así que si querés ver eso, te lo voy a dejar arriba a la derecha. La primera señal de compra es muy parecida a un cruce de medias móviles. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el cruce entre el Tenkan Sen y el Kijun Sen. O sea, básicamente cuando el Tenkan Sen, la línea azul, cruce de abajo hacia arriba a la línea roja, se nos va a dar la primera señal de compra. En ese momento que se da el cruce, nosotros compramos. Y también vamos a vender cuando la línea azul cruce de arriba hacia abajo a la línea roja del Kijun Sen. Y cuando pasa al revés, cuando la línea azul cruza de arriba hacia abajo a la línea roja, en ese momento nosotros vamos a vender. No sé si lo dije, pero en esta estrategia nosotros vamos a ir en long y aparte vamos a ir en short, así que se nos pueden dar ambas señales, las de compra y las de venta. Esta fue la primera señal de compra, pero no es la única. La otra señal de compra que necesitamos para meter un long es que el Chikou Spam de color amarillo y aparte el precio se encuentren por encima de la nube de Ichimoku para comprar. Por lo tanto, si por ejemplo la línea amarilla está por encima de la nube, aparte se da el cruce entre la línea azul y la línea roja y el precio está por encima de la nube de Ichimoku, en ese momento nosotros vamos a comprar. Y obviamente también es al revés, cuando la línea amarilla esté por debajo de la nube de Ichimoku, cuando se dé el cruce de la línea azul hacia abajo de la línea roja como pasó acá, y aparte el precio esté por debajo de la nube de Ichimoku, en ese momento nosotros vamos a shortear. Creo que la verdad estas señales son bastante fáciles de entender, pero tengan en cuenta que no se van a dar todos los días. Nosotros cambiamos la configuración del indicador para que básicamente nos den menos señales falsas y las señales que nos den sean mucho más certeras. Por eso justamente cambiamos la configuración anteriormente.
Para mostrarles un ejemplo real de cómo funciona esta estrategia, acá tenemos el gráfico de Litecoin contra dólar en un minuto. No es el gráfico ni tampoco la temporalidad ideal para operar esta estrategia, pero yo lo voy a hacer acá simplemente para mostrarles cómo funciona este patrón y cuál es el que tenemos que buscar en tiempo real para que lo puedan operar. Primero, como pueden ver, la línea amarilla del Chicago Spam está por encima de lo que es la nube de Ichimoku y el precio está por encima de la nube de Ichimoku. O sea, la primera señal ya la tenemos. Y la segunda señal, que es el cruce entre la línea azul y la línea roja, que en este caso es celeste la línea azul, el Tenkan-sen, podemos ver que también ya se cruzaron, así que tenemos la oportunidad para comprar. Le damos a comprar y le damos a enviar orden y confirmar. No puse stop loss ni tampoco puse take profit porque nosotros vamos a cerrar esta operación en dos ocasiones especiales. La primera opción que tenemos es cerrar la operación cuando de nuevo la línea azul o celeste, que es el Tenkan-sen, cruce hacia abajo a la línea roja. Nosotros podríamos cerrar la operación ahí. O si no, también podemos esperar a que el precio se dé vuelta y revierta todas las señales que nosotros esperamos para comprar. O sea, cuando el precio esté por debajo de la nube de Ichimoku, se cruce la línea azul hacia abajo de la línea roja y aparte Chicago Spam esté por debajo de la línea de Ichimoku, si se dan esas tres señales, al menos deberíamos estar fuera del mercado. Ahora, eso sí, aunque no usemos stop loss y no usemos take profit, tenés que usar gestión de riesgo como te muestro en este video, así que eso no te lo podés olvidar para nada. Ah, y una cosa, ¿sabías que esta plataforma te regala un 7% extra de lo que deposites para poder hacer trading? Te explico cómo podés hacerlo paso a paso muy rápido. El primer paso es ya haber depositado dinero dentro de la plataforma. Después nos vamos a ir a la sección de arriba donde dice Trade y nos vamos a ir al lado izquierdo donde tenemos las tres capas. Acá vamos a activar el código promocional que es INVERAR. Una vez que activamos este código, que va a estar activo durante 14 días desde que nosotros lo pongamos, cada vez que depositemos dinero en la cuenta de Margin se nos va a dar ese 7%. Para pasar el dinero a la cuenta de Margin, lo único que tenemos que hacer es, en este caso que yo deposité USDT, voy a darle a donde dice fondo en la cuenta de Margin de USDT. Voy a darle a fondo, voy a transferir todo lo que tengo en la otra cartera y le voy a dar a transferencia. Una vez que hago eso, como pueden ver acá, me va a decir transferencia completada y en información voy a tener un regalo y esto quiere decir que me acaban de dar el bono gratis que como pueden ver acá, yo tenía mucho menos que 228 y ahora tengo 228 dólares incluido con el bono. Y así sería todo para conseguir este bono gratis dentro de la plataforma, que si no te registraste vas a tener el link en la descripción. Bueno, como les voy a mostrar, ya pasaron varios minutos desde que abrimos la operación en esta zona de acá, cuando se cruzaron justamente las dos diferentes líneas. Y como pueden ver, desde esos minutos que pasaron, ahora mismo ya el precio se encuentra bastante por encima de nuestro precio de entrada, que lo tenemos acá abajo. Así que es un buen momento en el cual nosotros capaz podríamos proteger la operación. En mi caso en particular no lo voy a hacer así porque esta estrategia no la backtesteamos protegiendo operaciones. Voy a seguir todo al pie de la regla y voy a cerrar esta operación cuando se cruce lo que es la línea azul con la línea roja. En ese momento yo voy a cerrar la operación, así básicamente seguimos la estrategia al pie de la letra. Bueno, como dijimos recién, pasaron ya otros minutos más, el precio volvió a caer y en este momento justo la vela acaba de cerrar y como pueden ver se acaba de cruzar lo que son estas dos medias móviles, la azul y la roja. Y como la roja pasó por encima del azul, en este momento vamos a cerrar la posición. Le voy a dar cerrar la posición. Cerramos con un poquito de ganancia porque nuestro precio de entrada está acá abajo. Así que le damos a posición de cierre, confirmar y listo. Esta sería la idea de la estrategia en su totalidad. Ya vimos cómo entrar, ya vimos cuándo salir y esto sería todo. Para probar esta estrategia sin gastar un peso y ver las ganancias que nosotros podríamos conseguir día a día, o sea, básicamente hacer un backtesting gratuito, solamente tenemos que irnos a TradingView y acá nos vamos a ir a la parte de indicadores y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a poner Ichimoku Indicator. Y vamos a elegir este indicador que yo tengo marcado acá como favoritos, que fue creado por la persona llamada Unknown. Este indicador en realidad no es un indicador como tal, sino que como pueden ver en pantalla es la estrategia que te mostré en este video.
y podés probarla en cualquier mercado y en cualquier temporalidad para ver si funciona. Como pueden ver, arriba tenemos la nube de Ichimoku y si nos vamos a la parte de configuración vamos a tener acá lo que son los datos de este indicador y en simulador de estrategias abajo vamos a poder ver los resultados que tendría esta estrategia. Como les dije, principalmente esta estrategia funciona en Bitcoin y en un gráfico de 30 minutos porque como podemos ver más abajo tenemos un beneficio neto del 31% prácticamente, con una pérdida máxima del 21%, lo cual la verdad que es bastante, y con un porcentaje de ganancia y de rentabilidad del 31%. Tengan en cuenta que estos resultados vienen de las últimas 32 operaciones hechas en los últimos prácticamente 3 meses. En la propia publicación del indicador podemos ver también cómo el creador probó esta estrategia más o menos en Bitcoin en un gráfico de 30 minutos desde 2019 hasta 2020 más o menos, en donde tuvo una ganancia de casi el 100% con una pérdida máxima del 7.76% en 91 operaciones, lo cual la verdad para una estrategia estos resultados son muy buenos. No garantizan nada obviamente, pero al menos ya sabemos y ya podemos tener una idea de cómo es que funciona esta estrategia. Ahora sí, les toca a ustedes y díganos en los comentarios cómo les fue probando esta estrategia y si capaz, si agregaron algún indicador o alguna cosa, les fue mejor. Los leo en los comentarios, recuerden dejar un like y ahora sí, nos vemos en el próximo video del canal. Hasta la próxima.